Capítulo 14. Traición. Basura, voy a matarte. Parece que de verdad eres muy débil, no mentiste después de todo lo llamé débil para burlarme de él en forma de venganza, pero la verdad es que yo no hubiera resistido ni la mitad de tiempo que él si estuviera en su lugar, creía que ya todo había acabado pero justo cuando nos habíamos relajado apareció Morco. Reidar, ¿te han vencido estas niñas? Vergonzoso. Cállate idiota y mátalas. No necesitas decírmelo. Morco empuñó su enorme espada y comenzó a acercarse, él llevaba puesto unos gogles oscuros parecidos a los que usan los esquiadores, seguramente para protegerse de la luz del sol. Fariel parecía nerviosa porque fue la primera en atacar con bolas de fuego, solo que a diferencia de Reidar, Morco ni siquiera trató de esquivarlas o bloquearlas, recibió directamente cada ataque sin siquiera hacer una señal de dolor, más bien parecía una molestia para él, y cuando fijó su mirada en Fariel, sentí que ese me helaba la sangre. Una vez más mostró esa velocidad suya que, si bien no era nada fuera de lo común, para alguien tan grande era impresionante. En un movimiento rápido Morco balanceó su gran espada hacia Fariel. Esquívalo, Fariel. Grité, pero ella parecía estar paralizada de miedo, tuve que saltar sobre ella y empujarla al suelo esquivando por poco el ataque, nada más las puntas de mi pelo habían sido cortadas, pero yo sentía la sangre helada de haber estado tan cerca de ver morir a Fariel frente a mí. Me puse de pie y rápidamente hice que ella se levantara, ella estaba tan asustada que apenas pudo ponerse de pie ya que le temblaban las piernas, aún así hice que se parara y una vez de pie la empujé hacia un lado, mientras que yo me moví para la dirección contraria y comencé a atacar a Morco con bolas de fuego débiles solo para llamar su atención. No me queda mucha mana, hay que escapar y pedir ayuda rápido. Morco me siguió y comenzó a atacarme, al igual que dentro de la cueva, yo esquivé cada ataque que él lanzaba, pero todo ese ejercicio comenzaba a cobrarme factura, el cansancio se hacía presente, mi pecho quemaba y mis movimientos eran cada vez más lentos. Morco por otra parte no bajaba el ritmo y parecía que aún le quedaba mucha energía, supongo que es alguien acostumbrado a pelear. Airen. Al verme en problemas, Fariel corrió hacia donde estaba Morco y lanzó varios ataques, todos impactos directos a su cara pero sin daño alguno. Morco parecía verla más como una molestia que como un objetivo, por lo que solo la ignoró y siguió atacándome, o eso quería hacernos creer. Justo cuando pensaba que solo me quería a mí, cambió su centro de gravedad y se dirigió rápidamente hacia donde Fariel sin que nadie se lo esperara, balanceó su gran espada y golpeó a Fariel con fuerza. Mi corazón dejó de latir por un segundo al pensar que había terminado todo. Por suerte el golpe fue con el dorso de la espada y no con el filo, al ser una espada con una hoja ancha, es perfecta para golpear con el dorso. Aún así fue un golpe muy fuerte y Fariel salió volando hasta estrellarse contra un árbol al fondo, cayendo inconsciente sobre el suelo. Fariel. Jajaja, ya no te ríes como antes, ¿verdad? ¿Dónde quedó tu confianza? Reidar, que aún seguía de rodillas observando, se mofaba de la situación, quería correr y auxiliar a Fariel, pero Morco ahora tenía toda su atención puesta en mí. Reanudé mi ataque tratando de hacer cada vez más fuertes mis bolas de fuego sin llegar a agotarme, pero tenían resultado. Morco era como una pared de concreto a la que yo le lanzaba nueces para romperla. MHN. Fariel. Fariel estaba despertando y no parecía estar herida de gravedad ya que se estaba poniendo de pie, estaba un poco desorientada y cuando recobró el sentido por completo, empezó a ponerse en guardia, claramente con intenciones de unirse a la batalla nuevamente. A simple vista parecía decidida, pero viéndola bien estaba muerta de miedo, le temblaban las rodillas y su cara pálida con expresión de miedo lo daba todo a entender. Fariel es muy fuerte pero ella es bastante insegura y temerosa, se desenvuelve bien en una batalla de práctica o deportiva como los duelos mágicos porque sabe que su oponente no quiere matarla ni hacerle daño realmente, pero en una situación de vida o muerte como ahora ella no sabe cómo reaccionar y si se une de nuevo terminará muriendo. Eso definitivamente no lo voy a permitir. Fariel, corre y busca ayuda. Pero... vamos, puedo encargarme sola, corre.
TCH, no podemos dejar que nadie más sepa de esa cueva, Morco, mata a esa basura y yo iré tras la otra. Fariel se lo pensó unos segundos y obligándose a sí misma empezó a correr por el bosque hasta que la perdí de vista. Reidar se puso de pie y trató de seguir a Fariel pero no parecía que fuera a alcanzarla. Mientras tanto Morco seguía atacándome, ya casi no me quedaba mana por lo que dejé de usar magia y solo he estado esquivando sus ataques. Traté de resistir lo más posible para darle tiempo a Fariel a que trajera ayuda, pero mi cansancio era cada vez mayor. Había recibido unos cuantos golpes por saltar y caer al suelo tratando de esquivar la espada. Además el fuego que había causado Reidar se había extendido hasta donde estábamos. Esa fue la razón por la que decidí que no podía quedarme más tiempo en ese lugar. Empecé a correr lejos de Morco casi sin aliento. Estaba en mi límite y necesitaba descansar o me matarían. ¿Cómo fue que llegué a esta situación? Trataba de recordar en qué momento me había equivocado para llegar hasta este punto. ¿Fue cuando me quedé a hablar en lugar de escapar? ¿Fue cuando hice que Fariel excavara aquel derrumbe? ¿O quizá me había equivocado desde que decidí salir de la posada? No había un punto en concreto. En retrospectiva, todas mis decisiones habían sido un rotundo fracaso. Puedo intentar aquello con la magia de viento una vez más, creo que ellos no pueden usarla. Me detuve detrás de un árbol y comencé a acumular el mana en mis manos. Morco estaba a una distancia de unos 3 metros así que, si quería dejarlo sin oxígeno debía usar mucha mana para hacer la cúpula más grande. El problema era que ya me estaba quedando sin mana. Sería mi último ataque con magia por lo que no podía fallar. Respiré hondo y extendí mis manos a lo que todo el oxígeno de toda el área se dispersó. Incluso logré ver cómo las llamas dentro de la cúpula sin oxígeno se extinguían. Esta vez quería mantenerme así más tiempo para hacer que Morco se asfixiara. Empecé a sentir mareos, una señal de que estaba llegando a mis límites. Morco ya debería estar asfixiándose así que veré si es seguro salir. Sin embargo cuando me asomé a ver cómo estaba me sorprendí. Él estaba tranquilo sin moverse, muy diferente a como estaba antes en la cueva. ¿Habré calculado mal la distancia? Salí de detrás del árbol y extendí nuevamente mis manos para hacer más grande la cúpula. Esta vez me costó mucho más pero definitivamente el área sin oxígeno era muy grande. Morco no parecía asfixiarse de ninguna manera. Clavó su espada en la tierra y levantó su mano derecha frente a él. En un instante se formó en su palma una bola de energía oscura, diferente del humo negro y la llama negra de Reidar. Esta bola color púrpura oscuro se movía y giraba erráticamente en la palma de Morco. ¡Guau! En un instante mi visión se ensombreció. Morco me había golpeado con lo que sea que había creado. No sentí mucho del impacto, fue más como una bola de viento sumamente débil. Aún así el susto del ataque me hizo perder la concentración por lo que mi cúpula se deshizo y también retrocedí unos pasos, por lo cual caí por un terreno empinado donde rodé hasta caer entre unos arbustos. Lo primero que pensé fue en levantarme, pero justo empecé a sentir muchísimo dolor en mi pecho donde me había golpeado su ataque. Todo mi cuerpo se sentía frío y empecé a temblar y a ver borroso. ¿Qué me pasa? No era como el dolor de una herida, era más como angustia, ansiedad y sufrimiento, como si mis emociones más negativas brotaran de golpe y eso me causaba dolor. Escuché pasos y aunque borroso pude ver cómo Morco se acercaba a mí. ¿Pensaste que caería otra vez en el mismo truco? Podía ver que reunías magia aunque estaba escondida detrás de ese árbol. Él lo vio. Lo había olvidado. Ellos pueden ver cuando alguien acumula mana. ¡Qué idiota soy! Es la primera vez que te golpean con magia de oscuridad. La primera vez duele mucho. Voy a morir aquí. No quiero. Lo odio. Lo odio. Te mataré. Te mataré. Lo odio. Lo odio. Lo odio. No, ¿qué me pasa? No soy así, ¿es esta magia? ¡Qué idiota soy! ¡Qué vergüenza! Debería avergonzarme. Mis emociones se salían de control mientras yo trataba de arrastrarme lejos de Morco. Primero tristeza, luego ira y después vergüenza. Mi mente era un caos. Se te pasará en unos minutos, pero por desgracia para ti tengo que matarte ahora. Nuestros compañeros van a llegar pronto así que debo regresar o no encontrarán la entrada al santuario. Así que hasta aquí llegué.
Aún me queda un poco de magia, pero no puedo moverme y aunque pudiera mis ataques no sirven de nada contra él. 10 años, fue más corto de lo que suena, quizá no volveré a reencarnar, tenía una segunda oportunidad y lo arruiné. Ya me había resignado, solo esperé el golpe final y esperaba morir rápidamente, no tenía idea de qué me esperaba después. Morko levantó su espada y sin perder más tiempo la dejó caer. Durante el trayecto de su espada me pareció verlo en cámara lenta, no cerré los ojos, no podía dejar de verlo y sinceramente me aterraba morir. Sentí tanto miedo que en una milésima de segundo pensé en un sinfín de maneras de salir con vida, aunque todo lo que ideaba lo descartaba al instante. Podía imaginar como cualquier cosa que hiciera no serviría de nada. Al final y cuando ya no quedaba tiempo, simplemente me llené de ganas de sobrevivir e hice que lo que me quedaba de mana saliera expulsado por todo mi cuerpo. Quizá no haría nada, quizá solo calentaría un poco el aire, pero eso no importaba, no iba a rendirme. ¡Pam! Justo cuando creí que su espada me cortaría en dos, escuché un fuerte sonido metálico y la espada de Morko rebotó frente a mi rostro como si hubiera un objeto invisible con la que hubiera chocado. Morko se quedó sorprendido y yo ya no tenía mente como para pensar en lo que pasaba. Por expulsar mi mana restante sentí dolor de cabeza y mi cabeza, si bien ya era un caos, ahora era aún peor. Sentí mi cuerpo débil y dolorido, a punto de desmayarme. Solo pude concentrar mi mirada en Morko, quien levantó una vez más su espada. ¡Bum! Justo en ese momento una explosión lo golpeó en la cara, él dejó caer su espada, se llevó las manos a la cara y retrocedió un par de pasos gruñendo, se sacudió el rostro y se dispuso a ver quién lo había atacado cuando otros dos impactos lo golpearon. ¡Ga! Ambos impactos directos realmente le hicieron daño. Morko respondió lanzando magia oscura, pero tras lanzar su ataque otros dos impactos lo golpearon haciéndolo retroceder, y cuando un tercero lo golpeó cayó al suelo de rodillas. ¿Quién? Aún al borde de perder el conocimiento volteé a ver de dónde provenían los ataques. Mi corazón empezó a latir de alegría y muy rápido al ver que el que había atacado era mi padre Erundur, acompañado de Fariel. Habían logrado salvarme la vida. No podía contener la alegría de tal manera que hasta brotaron lágrimas de mis ojos. Él lanzó una bola de fuego más y al seguirla con la vista vi que impactó a Morko derribándolo por completo. Increíble, solo le bastó unos cuantos ataques y derrotó al invencible Morko. La diferencia de poder es inmensa. Airen. Fariel corrió hacia mí y trató de ayudarme a que me sentara. Yo me quejé del dolor, entonces me dejó como estaba. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas, seguramente había pensado que no me encontraría con vida. Mi padre se acercó también, me miró detenidamente y al poner su mano en mi frente hizo una expresión seria y miró a Morko con ira. «Estarás bien, hija, descansa». La mano que había puesto sobre mi frente empezó a brillar y emitir una sensación cálida y agradable que lentamente se extendió por todo mi cuerpo, disminuyendo notablemente el dolor y el caos de mi mente. Tan agradable era que cerré mis ojos y me dormí sabiendo que ya estaba fuera de peligro. Ren. Aen. MHN. Airen. ¿Eh? Me levanté de golpe por instinto, me mareé un poco y sentí de inmediato mi cuerpo adolorido además de cansancio. Ah. No te levantes aún. ¿Qué, Fariel? Está bien, no te levantes aún. Me calmé un poco y como dijo Fariel, me volví a recostar y al hacerlo pude darme cuenta de que estábamos en el exterior, el cielo pintado de color naranja y una brisa fresca que movía suavemente las ramas de los árboles. Yo estaba descansando a la sombra de un árbol sobre un campo cubierto de pasto. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? ¿Dónde estábamos? Dormiste casi 2 días enteros. Estamos en las afueras de Lemuel, a unas 2 horas de camino. ¿En las afueras? ¿Por qué no estamos en la ciudad? Pues, la ciudad está bajo ataque, es peligroso quedarse ahí. Aran apareció y dijo eso mientras ponía su mano en mi frente y en mis mejillas. Parece que ya casi te has recuperado. ¿Qué quieres decir con que la ciudad está bajo ataque? Pregunté. Después de que papá entregara a los guardias los cuerpos de esos Gasems que las atacaron, la ciudad envió a algunos guardias a recorrer los alrededores y a apagar el incendio, pero a la mañana siguiente solo regresó uno y muy mal herido. Dijo que un grupo de Gasems los habían emboscado cerca de la montaña. ¿Más Gasems?
Sí, escuché que eran más de 20 y que se habían atrincherado en las minas, no sé qué quieren, pero ahora la zona es un campo de batalla y se ordenó la evacuación de todos hasta que se resuelva el problema. Pensamos en ir a la ciudad real, pero en cuanto se dio la noticia del ataque, se cerraron las puertas de la muralla, los que no lograron entrar tuvieron que alejarse de la ciudad y refugiarse en los campos cercanos, como donde estamos ahora. Eché una mirada a mi alrededor y ciertamente habían varios grupos de personas acampando a lo largo del camino, quizá los demás hayan huido hacia otro sitio ya que no había tanta gente, el cielo se teñía de color naranja por lo que ya era bastante tarde, apenas podía creer que había dormido por más de un día entero. Así que los compañeros que dijo Morco llegaron, ellos buscan la espada etérea Ignis, si la encuentran y se la llevan puede que la usen para iniciar una guerra o algo. Espera, ¿dijiste cuerpos? ¿Los Gasems que me atacaron han muerto? Sí, el abuelo de Faririel mató a uno cuando la estaban persiguiendo por el bosque, yo llegué cuando papá ya se había encargado del otro, él se quedó para entregar los cuerpos a los guardias mientras la Vie y yo te llevamos a la posada pero después anunciaron la evacuación así que vinimos hasta aquí. Entonces papá y los demás se quedaron en la ciudad. Los adultos se quedaron a defender la ciudad, Lemuel no tiene un gran ejército, por lo que necesitan mantener a los Gasems hasta que llegue ayuda de Baladiel. Hasta que llegue ayuda de Baladiel, pero eso podría tardar varios días. No hay otra manera. Pero nuestros padres pueden estar en peligro, los Gasems que nos atacaron eran los más débiles, ellos mismos me lo dijeron, hay que ir a ayudarles. ¿Y qué crees que puedes hacer tú? Aran había alzado un poco la voz, yo sabía más que nadie que no podría hacer nada si me enfrentaba a un Gasem, pero había algo que podía hacer para ayudar. Yo sé lo que buscan los Gasems, si busco a papá y se lo digo podrían conseguirlo antes que los Gasems y. Es muy peligroso. Escucha, solo yo sé dónde está la. Papá me ha dejado a tu cargo, no puedo dejar que te pongas en peligro. Pero. He dicho que no. Aran gritó fuertemente, cosa que me sorprendió mucho, nunca lo había visto tan serio y mucho menos me había gritado así, se me formó un nudo en la garganta y solo pude apartar la vista y callarme, sentí rabia porque él no me haya escuchado, él se tranquilizó y comenzó a caminar por el campo como para aclarar sus ideas. No te lo tomes a mal, Irene, él también quiere ir a ayudar al igual que tú. La Vie se había acercado y dijo eso como a modo de calmarme, tus padres le han encargado a Aran el protegerte y él siente que no puede fallarles, si algo te pasa será responsabilidad suya. No respondí. Entiendo muy bien lo que quiere decir pero por alguna razón no puedo dejar de sentir rabia, y se cree un hombre. Yo hubiera luchado junto a mis padres, en mi vida anterior nunca huí cuando pude ayudar. Mi furia contenida no me dejaba pensar claramente y simplemente ignoré todo lo que decía la Vie. Me pasaba algo parecido cuando tenía 3 o 4 años, de vez en cuando mis emociones se salían de mi control y empezaba a protestar o a hacer rabietas, aunque siempre me controlaba antes de que fuera más. Bueno, solo piénsatelo. La Vie se alejó y me quedé ahí solo con Faririel, ella no dijo nada durante un rato, seguramente porque vio que no estaba de humor, luego de que me tranquilicé repasé todo lo que había pasado antes, hay mucha diferencia. ¿Eh? Solo hablaba conmigo misma, estaba pensando que hay mucha diferencia de fuerza entre papá y yo, él venció a Morco con unos cuantos ataques, cuando yo con toda mi mana no le quemé ni el pelo. Bueno, él es un adulto. Tiene sentido en realidad, un puñetazo de un adulto es muchas veces más fuerte que el de un niño, si la magia es igual entonces la diferencia de poder es obvia, no lo había pensado nunca. Si recuerdo cómo fue, los ataques de papá tenían mucha fuerza contenida, como si una sola bola de fuego suya fuera equivalente a 20 de las mías, no sé cuánta mana se necesita para hacer algo así pero seguramente me agotaría luego de lanzar unas cuantas, eso si no se sale de mi control antes. Por cierto, ¿qué fue lo que hizo papá para detener el ataque de Morco? ¿Qué hizo? Usó magia de fuego, ¿no? ¿Tú lo viste? No, me refiero a antes de eso, cuando Morco me iba a matar y su espada chocó contra un muro invisible. ¿Un muro? ¿Usó magia de viento o algo parecido? No sé de qué me hablas, cuando llegamos el Gasem te iba a atacar y tu padre lo atacó con magia de fuego. ¿De verdad? Entonces aquello...
Estabas muy cansada y herida, seguro imaginaste cosas. Cambiando de tema, ¿qué piensas hacer, Airen? ¿Sobre qué? Sobre lo de ir a avisar a tus padres y a mi abuelo sobre la espada. ¿Qué harás? Nada, me quedaré aquí a esperar como dijo Aran. ¿De verdad? Por supuesto que no, voy a ir, pero no pondré en peligro a Fariel otra vez. ¿Por qué te sorprende? Bueno, conociéndote pensé que irías de todas formas, pero supongo que me equivoqué. Sí, estoy cansada, voy a dormir un rato. Está bien, descansa. Fingí dormir hasta que anocheció. Normalmente me hubiera sido imposible escaparme sin que los demás se dieran cuenta, pero como habían varios grupos de personas cerca, entonces pude escabullirme silenciosamente. También fue gracias a la discusión con Aran. Él se quedó un poco alejado de donde yo estaba. Al parecer estaba haciendo guardia con la vía en un sitio cercano pero elevado, donde se podía ver la ciudad a lo lejos. Yo me metí por una arbolada que había detrás para evitar que me vieran y salí al camino principal más adelante. Comencé a correr por el camino hacia la ciudad. Por todo el camino vi grupos de personas acampando. Algunos habían traído todo lo que pudieron, mientras que otros salieron con lo que traían puesto. En menos de una hora logré divisar la ciudad a lo lejos. Las casas cercanas a las minas estaban envueltas en llamas y desde aquí podía escuchar algunas explosiones a lo lejos. La ciudad de las minas se había convertido en un campo de batalla, mientras que la ciudad real se había escondido detrás de sus murallas como unos cobardes. Tengo que encontrar a papá y decirle dónde está la espada, pero a partir de aquí es muy peligroso seguir. En cualquier momento podría toparme con un Ghazen. Corrí hacia la ciudad y lo primero que hice al llegar fue avanzar por los callejones detrás de las casas en lugar de ir por la calle principal. Seguí avanzando cuidadosamente. La ciudad parecía estar completamente desierta, de no ser por el sonido de la batalla a lo lejos. No conocía mucho la ciudad y los caminos torcidos que estaba siguiendo rápidamente me hicieron perder mi ubicación, aunque no era difícil saber dónde se estaba librando la batalla. Atravesé el mercado y faltaba poco para llegar a la zona más cercana a las minas, cuando de repente escuché un ruido desde el interior de una casa. Me estremecí al pensar que sería un Ghazen y me escondí de inmediato, al mismo tiempo que reuní mana en mi mano para atacar si era necesario. No. ¡Qué idiota! Lo olvidé. Rápidamente dejé de acumular mana y recé para que no me hayan visto. Había olvidado que los Ghazens pueden ver cuando alguien acumula mana incluso a través de los objetos, tal como hizo Morco cuando me vio acumular mana detrás de un árbol. Esperé en silencio y luego vi salir de la casa una figura familiar. No era un Ghazen, se trataba de un humano. Paul. Me fastidiaba lo mucho que me encontraba con este tipo, pero fue un completo alivio que no fuera un Ghazen. «Hey Paul», dije yo, con un tono amenazador. «¿What? ¿Qué, Paul se había sobresaltado mucho al escucharme. Seguramente pensó que era un Ghazen, pero al verme se tranquilizó, aunque seguía mirándome con precaución. «Eres un bastardo cobarde». «¿Por qué lo dices?» «Nos abandonaste en el bosque nada más al ver el Ghazen, ni siquiera volteaste a ver atrás». «Es por eso, no había nada que pudiera hacer, yo no era rival para esa cosa». En eso tienes razón, un bueno para nada como tú solo hubiera estorbado. Oye, para ser una niña eres muy mal hablada, ¿sabes? Como un señor, ni siquiera pareces una elfo cuando actúas así. No hables como si me conocieras, como sea. ¿Qué haces aquí?» Yo me olvidé algo importante y regresé. En un principio le hubiera creído, pero actuaba muy sospechoso. Además, al fijarme en la casa, la puerta estaba rota y Paul cargaba consigo un gran saco que parecía lleno de cosas. «No estarás robando, ¿verdad?» «Estás robado». «Si así es, estoy robando. ¿Y qué? Tú vives cómodamente, jamás entenderías lo que es ser pobre. Aunque no tuviera dinero no robaría, y menos cuando hay una situación de emergencia. ¿No tienes un trabajo?» Ser minero es un fracaso. Tengo conocidos que les va muy bien haciendo negocios sucios, así que voy a dejar la minería y voy a empezar a vivir una vida de lujo, así que no me hagas perder más mi tiempo y déjame en paz. Oye, mi señor, aquí hay dos
Una voz extraña sonó detrás y me puse en guardia de inmediato. Esta vez no tuve tanta suerte como con Paul, esta vez sí que eran Gasems. Dos de ellos aparecieron por un lado de la calle y se me quedaron viendo. Sus ojos rojos como sangre brillaban levemente con la luz de la luna y con su imponente tamaño eran bastante intimidantes. Paul estaba temblando de miedo y yo lo estaría también si fuera la primera vez que los viera. Mi mente en este momento solo se debatía en si escapar y dejar a Paul atrás o intentar ganar tiempo para que le escapara. La única cosa segura es que las dos opciones me perjudicarían de algún tipo. Los Gasen se acercaron un poco al mismo tiempo que yo retrocedía lentamente. Uno de ellos y el que parecía ser el jefe era bastante alto, quizá no llegue a los 2 metros, pero podría estar cerca y aunque también era musculoso, ni su altura ni su musculatura eran tanto como las de Morco. Tenía el pelo de un tono gris muy claro, casi llegando a blanco y largo hasta los hombros. Al igual que Raidar cargaba una claymore de más o menos 1,5 metros, solo que esta era de color negro incluyendo la hoja. Vestía de negro usando una gabardina de cuero y una armadura debajo. Sus ojos rojos brillantes me veían fijamente y yo mantenía una mezcla de asombro y miedo. No era tan grande como Morco pero sin duda se veía más peligroso que él. 8. El otro Gasem sin embargo era todo lo contrario, aunque seguía siendo más alto que un humano elfo común, incluso es más bajo que el otro, también es algo musculoso, más gordo que musculoso, con barba y de aspecto sudoroso además vestía ropajes café desgastados y desordenados, no parecía muy inteligente y se parecía un poco a Paul. Oye niña, dijo el Gasem más alto, ¿por qué estás aquí? Contesta cuando el señor Hasgar te hable mocosa. Gritó el gordo muy molesto. Trag, no grites. Lo siento señor. Por lo visto, ella es una elfa, no, mitad elfa, hace mucho que no veía una mestiza, vaya rareza. ¿Cómo lo supo? Apenas nos hemos encontrado, no sé si me intimidaba más el hecho de que pudiera adivinar cosas de mí con tanta facilidad o su tono profundo de voz, cada vez que hablaba me intimidaba cada vez más. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los matamos? Supongo que no hay problema si matas al humano, pero a la niña no la mates, nos la llevaremos. Jejeje como ordene mi señor. El Gasem gordo, Trag, comenzó a preparar su espada y en sus ojos se veía la intención asesina que tenía, aunque solo parecía querer matar a Paul quien estaba paralizado de miedo, como ya nos habían encontrado y ya sabían que era mitad elfo no había razón para seguir ocultando mi magia. Casi estoy al 100% después de haber descansado así que podré luchar sin problemas por lo menos hasta encontrar a papá. Tenía confianza en mí pero justo cuando el Trag atacó y yo lancé mi ataque de bolas de fuego, el Gasem las bloqueó todas con facilidad. Yo había previsto que pasaría algo así por lo que no me sorprendí mucho y me propuse a retroceder pero entonces vi como el Gasem susurraba algo por lo bajo y en ese momento bajo mis pies aparecieron 4 cuerdas oscuras recubiertas de un humo oscuro similar al humo que envolvía la espada de Raidar. Las 4 cuerdas me inmovilizaron al atrapar mis manos y pies. Cerré los ojos esperando sentir el dolor que traería el ataque de magia de oscuridad pero no hubo tal cosa, las cuerdas solo me atraparon y no se rompían con nada ni se quemaban con mi fuego. Tú quédate ahí mocosa, ahora mataré al humano. Espera, porque solo a él. Dije. El humano no interesa, pero a ti seguramente podremos usarte para negociar y que nos digan dónde está Ignis, dijo Hasgar, aunque si te preocupa su vida estoy dispuesto a perdonarle, solo tienes que decirme si sabes dónde está Ignis, aunque dudo que lo sepas. Yo no sé dónde está. Me lo imaginaba, Trag, mata al humano y vámonos. Ahora mismo. Espera. Gritó Paul. Paul estaba realmente nervioso y apenas podía hablar, me volteó a ver por unos segundos y yo solo esperé que respondiera mientras pensaba cómo salir de este aprieto sin que ninguno de los dos muriéramos aquí. Estaba claro que no podría ganarles en batalla, escapar era la única forma pero ¿cómo? Y bien. Yo, podría tratarse de, una cueva. Lo que busca está en una cueva. Nada más al escuchar lo que Paul dijo me sobresalté, recordé de inmediato que Paul estaba ahí cuando Raidar y yo salimos de la cueva. Él conoce la ubicación de la espada. Oh. Interesante, cuéntame más. No digas nada.
Le gritaba con la mirada, si él hablaba todo estaría perdido. Pues, vi como uno como usted salía de una cueva y griega. ¿Uno como yo? Señor, tuvo que haber sido Rey Daro Morco. Rayos. Es verdad, no recibimos información de ellos, puede que hayan encontrado algo y los elfos los hayan matado, eran muy débiles después de todo. Paul, cállate, le susurré. Paul me miró y parecía que estaba pensando en algo, después de unos segundos su cara aterrada cambió y dijo, la niña, habla de mí. ¿Qué pasa con ella? Dijo Hasgar. Si usted me la entrega como mi esclava, yo le diré dónde está lo que busca. ¿Qué? ¿Estás loco, Paul? Los humanos son seres repugnantes después de todo, está bien, te dejaré tenerla si me dices dónde está esa cueva, pero si me mientes te mataré. Paul maldito, debí abandonarte de inmediato. Me sentí una idiota por haberme preocupado por ese pedazo de basura, él no dudó en traicionarme, comencé a enviar mana a mis manos, aun sabiendo que ellos lo verían, solo tenía una técnica que había funcionado antes así que, aun teniendo mis manos atadas usé magia empujando el oxígeno del lugar, juntando y expandiendo las manos era mucho más rápido y cubría una mayor área, a la velocidad con la que iba ahora ellos se dieron cuenta de lo que estaba haciendo y Hasgar en un instante, se movió hacia donde yo estaba. ¡Coug! Fue una fracción de segundo, Hasgar se movió justo cuando yo empecé a usar mi magia, y sin que yo pudiera evitarlo me golpeó fuertemente en mi estómago dejándome sin aire al instante, caí al suelo mareada y con náuseas. Trag, pónselo. Sí, mi señor. Sentí como me ponían algo en el cuello mientras que poco a poco fui perdiendo el conocimiento, lo último que pensé fue, que debía haberle hecho caso a mi hermano,